en el... Vamos a empezar al tiro con la clase porque se hace corto, esto se pasa volando el tiempo. Ya. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Buenísimo. Ya, chiquillos, la clase pasada empezamos a ver las medidas de dispersión. El título era la toma de decisiones aplicando medidas de dispersión de datos. Y si se acuerdan, lo que alcanzamos a ver, bueno, aquí les voy a poner primero el objetivo y les vamos a retomar, analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisión a partir de ellos. Y acá yo les había puesto un ejemplo en que teníamos las calificaciones de dos alumnos, que eran José y Luchito. Y ellos, cuando nosotros sacamos los promedios de cada uno de los alumnos, resultó que el promedio les dio lo mismo. Sacamos el promedio como generalmente se saca en las notas, o sea, las sumamos porque son 5 notas, así que esto es poquitito, con esto se suman las 5 notas y luego se dividen por 5 y ahí nos dio que tenía un 5 José, y Luis también tiene de promedio 5. ¿Y qué pasa? Que este dato de los promedios, así como está, que es igual, claro, nos dice, nos da una información, pero no es muy precisa, porque los dos alumnos no son iguales en cuanto a cómo fueron evolucionando en sus notas. Porque acá, por ejemplo, José tiene unas notas como más similares que las que tiene Luis. Luis es como que hizo un cambio rotundo entre la primera nota y la última nota, ¿se fijan? Era como que acá, o no sé, no trabajaba mucho, o no estaba entendiendo nada, no pescaba la clase de matemáticas, entonces le iba mal, pues. Después empezó a A lo mejor la profe le enseñaba mal, pues. sí, puede ser. Obviamente no era yo. Era otra cosa. Pero la cosa es que después se puso las pilas y aquí ya le fue súper bien, fue mejorando mucho. En cambio, José podríamos decir que era como más constante, igual se superó, pero era más constante, o sea, se mantenía en sus notas, en su rendimiento. Entonces, cuando uno dice, cuando ya uno tiene un montón de datos, muchos, o sea, la pantalla completa de datos, uno no puede llegar y hacer estas conclusiones que estoy haciendo yo ahora, porque tengo 5 datos y 5 notas de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen en matemáticas? Estudian otros datos para ver cómo están variando la población de datos. Me refiero, no sé, pues 100 datos, 1000 datos, más todavía inclusive. Entonces ahí lo que se hace es estudiar, aparte de las medidas de tendencia central, porque el promedio es una medida de tendencia central, lo que otro que se estudia son las medidas de dispersión. Y la medida de dispersión, como el Ángel era, parece el que lo había dicho en la clase pasada, lo que hacen es estudiar cómo están variando estos datos. O sea, qué tan separados con respecto a la media, el promedio, están estos datos. ¿Qué tan juntitos están? Si están como bien juntitos o si están muy dispersos, justamente, separados, ¿ya? Y los datos, esta medida de dispersión, que aquí, bueno, les puse la definición, sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas, que son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. De estas 4, las que más se estudian son estas 2 últimas. Y principalmente estas, porque estas 2 están súper ligadas, porque la última, la desviación estándar, se saca a partir de la varianza. Se le saca la raíz cuadrada a la varianza. O sea, la varianza me dio un dato, a ese valor, a ese número, yo le saco la raíz cuadrada y tengo la desviación estándar. Así de fácil.
Entonces, estas dos son las que más se estudian porque están súper ligadas. El rango no tanto, porque no es tan preciso, la verdad. Y la desviación media, no sé por qué no la pescan. Pescan más la otra. Es que son parecidas, en todo caso, la desviación media y la desviación estándar, así que no, miden similar en realidad. Ya, el rango les voy a explicar al tiro, en la diapo que sigue también lo expliqué, lo voy a explicar, y lo expliqué la vez pasada, también alcancé a explicar. El rango se calcula restando, es la diferencia entre el dato mayor, de mayor valor, con el menor. O sea, aquí el rango en José sería restar el 5,7, que es la nota mayor que tiene, con el 4, lo cual le daría como un 1,7, ¿cierto? Y en Luis se restaría el 7 con el 2, lo cual me da un 5, 5,0. Y ahí se fijan que hay una diferencia notoria. Miren, aquí se lo voy a poner porque aquí lo puse. El rango, como les decía, corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos en la distribución. Ahí está la fórmula, que es una fórmula, por ponerle una fórmula para que sea bonito, pero es la resta del menor y el mayor y el menor nomás. O sea, no tiene mucha ciencia. No les va a costar aprenderse la fórmula. Y aquí el rango para cada alumno, aquí en José ven, restamos el 5,7 con el 4, dio un 1,7. Y en Luis restamos el 7 con el 2 y dio un 5. Se fijan que aquí este dato es mayor que este. Mientras mayor es el dato, significa más dispersión, o sea que están más separados. Entonces aquí podemos concluir que Luis tiene mayor dispersión que José. El problema del rango es que como toma el dato menor y mayor, puede ser que hayan dos datos que se muevan de esa manera, o sea, como tan separados, pero puede ser que la mayoría de los datos no sean así, porque sean más parejos. O sea, me refiero a que supongan que tienen 100 valores. 100 valores y justo toman la resta y les da un valor alto. Pero después los otros 98 se están moviendo alrededor del mismo número. Ahí no va a representar a la mayoría ese rango, porque solamente un valor se está escapando, pero la mayoría no. Entonces, por esa razón es que el rango no es tan eficiente, porque solo hace una resta. En cambio, estas otras que son, bueno, aquí les puse, esto indica que la calificación de Luis son más dispersas que las de José, pero no totalmente, porque como les decía, el problema está en que cuando son muchos los datos, no podemos simplemente fijarnos en dos datos, no podemos fijarnos en el menor y en el mayor, porque puede ser que el grueso de los datos en realidad no tenga tanta variación como la que aparentemente se obtendría al restar esos dos valores. ¿Se fijan? En cambio, ¿qué hace la desviación media? Dice aquí, desviación media corresponde a la medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de igual x sub i menos x barra, que significa el promedio, de los n datos. Esto es, aquí es como cuando uno hace los memes y los chistes, que uno dice muchas cosas y parece que no se entendiera nada. Aquí, bueno, les voy a explicar en más simple. Lo que se hace aquí es restar cada uno de los datos que yo tengo, o sea, me refiero, por ejemplo, en el caso anterior, el 4, el 4,3, no sé, el 5, el 5,7, el 5,2, las notas que sean, las voy restando con la media, con el promedio, se lo voy restando. ¿Por qué? Porque ahí estoy tomando como la diferencia en cuánto difieren, en cuánto de distancia tienen, pero dato a dato. Es como hacerlo del rango, pero uno por uno. No como en este que se toma en el rango el mayor y el menor. Aquí se hace con todos los datos que se va calculando esa diferencia, y después con esas diferencias que se hace, se saca un promedio. Y por eso es que esta fórmula es muy parecida al promedio, en que se suman y se dividen por la cantidad de datos. Y cuando son, esto es cuando son datos no agrupados. Cuando son agrupados, que es cuando usamos los intervalos, cuando se usa la tabla y se dice de tal intervalo, o sea, de tal número a tal número, hay tantos datos y que se usa la frecuencia y todo eso. Para esos datos agrupados se usa esta fórmula, que es parecida a la anterior, pero aquí en esa se toma la marca de clase, por eso es que aquí dice XMC1,
aquí igual es el promedio, que sale con una barrita chica, no sé por qué sale tan chico la barrita ahí. Se supone que es una barra más larga aquí. Por la frecuencia del intervalo y así sucesivamente. Después con un ejemplo, yo creo que les va a quedar más clarito, ¿ya? Por lo pronto se los voy a explicar así nomás. Y, bueno, aquí salen lo que significa cada una de las variables. XMC es la marca de clase, como les decía. X barra es la media, aritmética, el promedio que conocen ustedes. FI es la frecuencia de cada intervalo, cuántos elementos hay por intervalo. Y N es la cantidad total de datos, ¿ya? Vamos ahora a trabajar esto con un ejemplo. Dice, ¿cuál es la desviación media de las calificaciones de cada alumno? Estamos trabajando con los mismos alumnos anteriores, o sea, estamos trabajando con José y con Luchito. Ellos son con ellos estamos trabajando. Entonces acá, las calificaciones de José son un 4, un 4.6, un 5.2, un 5.5 y un 5.7. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta operación. Cada uno de estos lo voy a restar con la media. Recordemos que el promedio que les dio era un 5, un 5,0. Así que aquí yo voy a restar el 4 con el 5. ¿Cuánto me da un 4 menos 5? Un 1. Un 1, ¿sí? Un 1, pero da negativo, ¿cierto? Menos 1. Sí. Después 4,6 menos 5 me va a dar... ¿Cuánto me Da daría? menos 4. Menos 0,4. Exacto, ¿cierto? Ya, estas son más fáciles todavía. Esta es 5,2, es como 52 menos 50. 0,2, ¿cierto? 0,5 Sí. y 0,7, ¿cierto? Ahora miren, ustedes que son capos, aquí hay hartos capos. Si yo sumo estos números así como están, así, con signo y todo, considerando el signo, recuerden que cuando es negativo se resta, ¿cuánto les da en total? Fíjense, ¿cuánto da aquí en los negativos? No, no. Y aquí, 0,6. Ah, no. 1,4. aquí Menos 1,4. y acá, En los negativos. y en los Y positivos, ahí hay 1,4. 1,4 también, ¿cierto? Y si los sumo, uno es negativo y el otro es positivo, se 0. resta, da 0. Y el problema es que eso no pasa solamente en este caso particular, pasa en todos. O sea, cada vez que uno hace esta operación y lo suma con signo y todo, siempre, siempre da 0. Entonces uno dice, ¿de qué sirve sacar algo que te va a dar siempre 0? Entonces, por esa razón, es que acá, voy a retroceder igual un poquitito, para que vean la fórmula, se usa el valor absoluto. Por eso se ponen estas rayas. Porque el valor absoluto, si ustedes recuerdan, es el número, pero sin el signo, sin considerar el signo. Por eso es que le quitan el signo. ¿Me entienden? Porque si no le quitamos el signo, va a dar 0. Y no solamente en esta tabla, sino que da 0 siempre. Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace en la fórmula es tomar los valores, aquí fíjense, son esos valores los que estoy tomando para sacar esta desviación media, pero no le puse a ninguno el signo menos, ¿se fijan? Todos son positivas, porque el valor absoluto solamente da valores positivos, se le quita a todos el signo, toma solo el valor sin considerar su signo. Entonces aquí ya no se va a hacer 0 esto, sería como 1,4 más 1,4, ¿cierto? Como 2 veces el 1,4. No daría 0 como en el caso que veíamos acá. Y eso nos daría 2,8 dividido en 5, va a dar 0,56. Esa va a ser la desviación media de José. Ahora tenemos que sacar la de Luis, porque otra cosa importante es que estas cosas no se sacan aisladas, siempre son para comparar poblaciones, ¿me entienden? No me sirve así, no me dice nada este valor así como está. Tengo que compararlo con otro, tengo que decir, este otro tiene tanto, entonces significa que este es más disperso que este otro, ¿se fijan? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con Luis, que vamos a hacer en la misma tablita, así, estos son los datos de Luis, las notas que tenía, y también vamos a ir restando, también el promedio aquí dio 5,0, así que va a ser 2 menos 5, ¿cuánto da eso? 2 menos 5. Menos 3, ¿no? 3. Eso, muy bien, menos 3. Después 2 menos, 3,6 menos 5 daría
1,4 negativo, ¿cierto? Menos 1,4. Claro. Aquí 5,4 menos 5 son 0,4. 0,4. Aquí es 7 menos 5, 2. Ay, nos faltaba 2. 2. Y acá también son 2. Miren, igual que delante, fíjense en cuánto dan los negativos y cuánto dan los positivos. Si ustedes suman aquí los negativos, si se fijan, da 4,4 negativos, ¿se fijan? Y acá también da lo mismo. También Sí. 2 más 2, 4 y más 0, 4, 4. Da 0. También da 0, ¿se fijan? Por esa razón es que o sea, se dieron cuenta que podían hacer eso, pero que siempre iba a dar 0, así que hay que sacarle de alguna manera ese signo porque no nos sirve. Entonces dijeron, ya, pongámosle valor absoluto. Entonces, aquí, al igual que en la de arriba, para sacar la desviación, ustedes suman esto, pero sin considerar ningún signo. Lo ponen todos positivos, ¿ya? Y ahí esto, al sumarlo, da 8,8, y al dividirlo por 5, da en la desviación media de Luis 1,76. Ahora estas dos yo las puedo comparar. Mientras más alto es el valor, significa que son más dispersos los valores. Entonces yo aquí puedo asegurar que Luis tiene una mayor dispersión en sus valores. Y esto, visto así con un poquitito, como les decía yo, claro, uno visualmente lo puede ver y dice, sí, pues sí se nota, ¿me entienden? Pero cuando usted tiene muchos datos, más de 100, digamos, obviamente ahí no se nota a simple vista. Entonces ahí es necesario hacer todos estos cálculos, ¿ya? Yo se lo hago con poquito para que no se me estresen. Pero es para que le entiendan la idea, porque después lo otro es fácil hacerlo con harto, no pasan a la calculadora nomás. Ya, esto indica que las calificaciones de Luis son más dispersas que las de José, pero a partir de la diferencia que hay en cada dato con respecto a la media. Eso es lo que le decía yo, que el rango no sirve por eso, porque solamente usa 2 valores para ver esa diferencia. En cambio, esta va punto a punto viendo cuál es la diferencia con respecto al promedio. ¿Se fijan? Es mucho más precisa esta. La otra no, pues la otra puede tener muchos errores, la verdad. Ya, y otra, ahora otra desviación que se calcula es la varianza. La varianza y la otra, la desviación estándar, son parecidas a la anterior. Pero es igual como en la medida de tendencia central, que en la medida de tendencia central se sacan 3. Se sacan lo que es el promedio o media, se saca la mediana y se saca la moda. Esas 3 son medidas de tendencia central. Y se sacan las 3 porque una viene a confirmar la otra, a reafirmar, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, uno, si saca la media y después saca el promedio y dice, salieron casi el mismo valor. Ya significa que realmente los datos se están agrupando aquí. En cambio, si la media resultó en otro, significa que están más cargadas para un lado que para el otro las notas, ¿se fijan? O los datos, de lo que sea. Ya, la varianza, como dice aquí, corresponde a la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos. Se expresa en unidades cuadradas. Ya, ahora les explico. Alguien me preguntó, ¿no? Ahí es. No puedo ver el chat, la otra vez también me pasaba lo mismo. No puedo No, ver. pero el Jordan dijo que menos mal que alcanzó a meterse. Ya. Es que se supone que no iba a poder, pero pude. Qué bueno, me alegro mucho. Y ahí el Amaro le respondió, está bien. Está bien, sí, qué bueno. Ya. La varianza, mire, fíjense en la lógica. Una manera para sacarle el signo que nos estorbaba era usar el valor absoluto, pero otra manera también es elevar al cuadrado las restas, porque todo número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre da positivo. Entonces la varianza, en vez de esas restas que les mostré antes, en vez de sacarles valor absoluto, ¿qué es lo que hizo? Elevarlas al cuadrado, para así no tener el problema del signo negativo que hacía que al final se volviera a cero el resultado final. Entonces, la varianza, aquí tienen las dos fórmulas, una para datos, digamos, no agrupados y la otra para los datos agrupados en intervalos. Y bueno, son las mismas cosas anteriores, que esta es la marca de clase, este es el promedio y esta es la frecuencia por intervalo.
Ya, la pregunta, aquí, esta es la parte que me interesa que pongan atención. ¿Cuál es la varianza de las calificaciones de cada alumno? Entonces, aquí, las calificaciones de José eran estas, y en la diapo anterior yo ya les había mostrado, sacamos las restas, ¿sí? Con respecto a la media, que era esta. Y ahora les agregué esta fila, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado estos valores que tengo aquí. Porque aquí sacábamos la resta, restábamos estos dos, y con la media, o sea, 4 menos 5, 4,6 menos 5,0, y así, íbamos restando 2,5 y nos dio esto. Entonces aquí, esto que tengo arriba, lo voy a elevar al cuadrado, para tener estas partes que necesito para la fórmula. Entonces, aquí el 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? No estoy tomando wiki. 1. Oiga, eso, Queen. No, ¿Cierto? agüita de hierba. Agüita de hierba. Sí. Bueno, pero no Ah, importa, ¿de qué esto es hierba? relajarse. ¿Quién confirma que no? Hierba whisky. Ya, ¿y esta cuánto da? Aprovechemos de reforzar la multiplicación con decimales. ¿Cuál? Y nos invita más encima. Oiga, sí, un ¿Quieren profesor. agua de hierba? Ya, Profe, ¿cuánto Le da? sacamos le la aviso agüita que y no- estamos al otro lado. Le aviso que no invita al Pipe. Ya, ¿cuánto da 0,4 al cuadrado? Pasa en contra mía. 4 por 4. 14. No, No. Todo terreno. 4 por 4 no es 14. 24. 16. 16. 16. Es 16. pero ya. 24. ¿Cómo se pondría como decimal aquí? Si es 0,4 por 0,4. Imagínense que tienen aquí al lado el 0,4. Ustedes dicen 4 por 4, 16. Y por 0 queda 0 nomás. Y contaban los decimales. Tienen un decimal, que es el del 4 de aquí, y van a tener el otro decimal, que es del 4 que está en el otro número que están multiplicando. Se corre 2 lugares la coma. Y les queda así, 0, 16. Porque se corre 2 lugares. Por cada decimal que tiene cada número, tienen que correrse aquí. 1, 2. ¿Se fijan? Acá es lo mismo. Ustedes dicen 2 por 2, 4, pero van a tener también 2 decimales, el 2 de aquí y el 2 del otro número. Entonces van a tener que correr 2 lugares en la coma. Les va a quedar 0, 0, 4. ¿Se fijan? Y acá lo mismo, sería 5 por 5, 25. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría aquí? A ver. 0,25. Muy bien, muy bien, muy Oye, bien. Pipe, cállate un rato. ¿Y acá? ¿Cuánto queda? No sé. ¿Cuál? 7 por 7, no. 49. 7 por 7, 14. po. No, pues 7 por 7. Ah, sí sé, 49. 0,49. Se les olvidaron todas las tablas. Mientras... Si Ya, la estoy molestando, si sé cuánto es 49. ya. Y acá, estas se saca como un promedio. Igual como en la... Estoy usando calculadora. ¿Yo? ¿O el Rubén? No, Ya. es. Sumamos No, yo estoy todo. ocupando el teléfono en la clase y estoy ocupando el computador en otra cosa, así que no tengo tiempo para calculadora. Aquí sumamos todos los valores. Es ¿Ya? hentai. Y lo dividimos por 5. Esta parte es igual como cuando se Esa saca la el viola. promedio. Es como sacar promedio, un promedio de notas, es como sacar el promedio de estos valores. ¿Se fijan? En la anterior también. Es como el promedio de los valores que me dan en la tabla. Los sumo y los divido por la cantidad. ¿Ya? Disculpe. Y eso da 0,388. Y como les dije, al igual que en la anterior, este dato solo nos sirve. Tiene que ser cuando uno lo compara con otro. Y algo que tiene esta fórmula que no le había dicho, es que aquí, si se fijan, tiene un cuadrado, tiene un elevado al cuadrado. Eso es para hacer referencia a que los valores van al cuadrado aquí, ¿ya? Porque la desviación estándar, que es la que vamos a ver después, la notación que tiene es que va sin este cuadrado. Es como la única diferencia. O sea, como que dijeron, ya, esta que va al cuadrado, pongámosle el 2 arriba, y esta otra que va a ir con la raíz cuadrada, saquémosle el 2. Eso es como la diferencia que hicieron. Ya. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro individuo, con Luis. Estas son sus notas. Aquí también sacamos la diferencia, 1 por 1. También tenía de promedio, era 5. Restamos al 2 menos el 5, que dio menos 3. 3, 6, menos 5. Y así fueron dando los valores al restarle el 5. Y también, igual que en la otra, le vamos al cuadrado. Ahora no sé por qué ahí no se ve el 2.
que yo se lo puse. Ya. Aquí 3 por 3, 9. ¿Ya? 1,4 por 1,4 da 1,96. Aquí 16, 0,16. 2 por 2 son 4. Y aquí también 4. Y hacemos lo mismo. Lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de datos que son 5. ¿Ven? Ahí sumo 19,12 y lo divido por 5 y me da 3,824. Si se recuerdan, el anterior dio 0,388. Son parecidos los valores, de hecho. Pero el inconveniente que tiene la varianza es que da una diferencia, como está elevado al cuadrado, da una diferencia y una perspectiva como que fuera mucha más la dispersión que tienen los datos entre unos y otros, por el hecho de estar elevado al cuadrado. Por eso es que no es tan exacta, no es tan precisa, porque hace que cambie un poco la perspectiva. Ya. Aquí miren, ¿ven? Los resultados de la varianza también reflejan que las calificaciones de Luis son más dispersas que las de José, pero al estar en el cuadrado no mantiene la unidad de medida original, lo que cambia la perspectiva. Bueno, en este caso las notas no tienen una unidad de medida así como centímetros, milímetros, como las cantidades o segundos, pero el problema está en que al estar al cuadrado parece mayor la diferencia, porque este con respecto al anterior es como 10 veces de diferencia, ¿se fijan? En cambio, si uno le saca la raíz, no es tanta la diferencia como realmente parece aquí. Entonces, la desviación estándar, lo único que hace es a este resultado que ustedes tienen aquí, que les dio aquí el de Luis y el de José, se le saca la raíz cuadrada. Esa es la única diferencia que tiene. La desviación estándar se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad que la variable, esa es la diferencia, por lo que nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que está el conjunto de datos, ¿ya? Entonces aquí yo les puse la fórmula, que es esa nomás, si es sacar raíz cuadrada. Y aquí sería entonces la desviación estándar de cada alumno. Sacamos la raíz cuadrada de José, que nos dio de varianza 0,388, y a eso le sacamos la raíz cuadrada, lo cual da 0,623, y la de Luis es la raíz cuadrada de 3,824, lo que da 1,9. Esto ya es una diferencia como de 3 veces, pues no es como tanto así como en la otra, que era mucho la diferencia que había. ¿Ya? Si tienen dudas me van preguntando nomás. Y si les da vergüenza me preguntan por WhatsApp. Y así yo les voy aclarando las dudas. Ya, aquí... Profe. Dime. No entendí. Nada. Profe, échalo. No te creo, Felipe, estáis puro tonteando, es mentira. Si no entendiera no me habría contestado delante. ¿Cuándo? No, pero si no le entendí la desviación cuadrática, le entendí esa del estándar. No sé. ¿Esta es la desviación estándar? Sí. ¿Esta es la que no entendiste? Lo que Sí. tú haces es sacarle la raíz cuadrada al número que te dio antes. Pues mira, voy a retroceder un poquito todo. ¿Ves que la varianza acá, que fue de sumar todos estos cuadrados, sumamos todos los cuadrados y dio 1,94. Y después lo dividimos por 5 porque eran 5 las notas. Y dio esto. ¿Ya? Esta es la varianza. Y a este 0,38, para sacar la desviación estándar, vamos, lo único que hacemos es sacarle la raíz cuadrada. ¿Ves? Ahí está, 0,38. Con la calculadora. Se saca raíz cuadrada de 0,388 y les da 0,623. ¿Se fijan? No, yo no hago trampa. Ay, si no hacen trampas, si eso se puede sacar así nomás, pues, no sé. No, sí, De hecho, hay que saberlo con la hay mente. una forma para sacar la raíz cuadrada en forma manual, pero yo no me acuerdo porque yo, o sea, lo hacía antes, pero es súper complicado. Es como las divisiones, pero más complicado en realidad. Y, uy, se demora un remontón. Ya. Y acá lo mismo. Viste que acá elevamos al cuadrado cada uno de las restas que hicimos acá de esto. Y después esta la sumamos, dio 19,12. La dividimos por las 5 notas y nos dio este valor. Entonces ahí
Para sacar la desviación estándar que se hace a este número, le sacamos la raíz cuadrada, y ahí nos da 1,956. Lo que pasa es que aquí había mucha diferencia entre una y otra, en cambio acá no es tanta. Entonces esto da la impresión de que la desviación fuera como mucha de la que hay, o sea, como que hay mucha dispersión de datos en Luis, comparativamente con las que tiene José. Entonces induce un error. Y ahora, aquí este es otro problema. No le puse número, no sé por qué no le puse número. Se veía bonito con asterisco nomás. Ya dice, la cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco el mes anterior se registra en la siguiente tabla. Bueno, aquí están estos que son los funcionarios del banco, están analizando una información. Entonces, aquí, ¿Cómo robar? sí, entonces vamos a decir que son de la AFP. Entonces aquí le dice a este de acá, le dice, una desviación estándar superior a 200 cheques, aquí viene la unidad de medida, son los cheques diarios, ocasionará problemas de organización y logística en las sucursales. O sea, no van a tener el dinero como para que la gente pueda ir cambiando tantos cheques. Se acabó la plata en el banco. Esos son los problemas de logística y organización que van a tener. Y esos son los que van a tener también la FP, parece. No tienen tanta plata. Entonces, la pregunta a este problema dice, ¿deberá preocuparse el jefe de operaciones del banco por la cantidad de empleados que se necesitará al mes siguiente? ¿Qué decidirá? Claro, porque si hay más gente que va a cambiar cheque, necesitan más personas, más funcionarios que trabajen. De hecho, ese es el problema que tiene la FP. Tienen mucha demanda y no tienen tanta gente para tanta demanda. Esta es la tablita, ¿ya? Esta, por ejemplo, dice, aquí son la cantidad de cheques, entre 0 y 200 cheques, que son cobrados así como diariamente, tiene una frecuencia de 12, esto es como en relación a un mes, me da la impresión. Y de 200 a 400 cheques se cobran 15 diariamente, de 400 a 600 son 20 cheques, de 600 a 800 diariamente se cobran 45 y de 800 a 1000 son 21. Aquí es donde se van al chancho, diría yo, en esta, que tiene 45 de frecuencia. Ya, a ver, veamos. Aquí, para resolver este ejercicio, yo aquí le puse una tabla, porque con estas tablas siempre es más fácil. La fórmula que se utilizaba acá era para sacar porque aquí piden la desviación, a ver, ¿dónde está? Aquí. La desviación estándar. La desviación estándar es la última que sacamos en el ejercicio anterior. Pero esta ya es con intervalo, y las que son con intervalo, para eso se necesita tener la marca de clase, por eso es que en la tabla que yo les puse la marca de clase, se necesita la frecuencia, esta es la frecuencia, esta es la F, ¿ya? Y para sacar el promedio, cuando tenemos intervalos así como acá, ustedes tenían que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Después se sumaba y se dividía por el total de datos. Aquí para el total de datos vamos a tener que sumar todos estos valores, ¿ya? ¿Y por qué necesito sacar la media? Porque aquí a cada marca de clase yo le tengo que restar el promedio. Y después de restar el promedio, voy a tener que elevarlo al cuadrado, porque primero hay que sacar la varianza para poder sacar la desviación estándar, para sacar la raíz cuadrada. Y después de que tengo el cuadrado, ese cuadrado lo voy a tener que multiplicar por la frecuencia. Ya, lo vamos a ir haciendo de a poquito para que no nos estresemos, ¿ya? Primero vamos a sacar la marca de clase. ¿Quién se acuerda cómo se sacaba la marca de clase? Con los intervalos, aquí. ¿Cómo se sacaba? ¿Qué se hacía con estos dos números? ¿Se acuerdan o no? Se sumaba. Sí, y después ¿qué se hacía?
aparte de se multiplicaban, se se dividían ¿por cuánto? Por por el 2. mismo número. No, por 2. Se Casi. dividen por 2, porque ¿se acuerdan que yo les decía que la marca de clase era como el delegado que va a las reuniones de parte del curso? Oye, supongamos que estos intervalos son los cursos, ¿se fijan? Si los mandan a una reunión, no puede ir el curso completo a la reunión, entonces manda un delegado. La marca de clase es el delegado. ¿Se acuerdan que ustedes habían dicho que era el Rubén el delegado? Entonces, acá, ¿cómo se saca ese delegado? Se saca como un promedio de los extremos del intervalo. O sea, se suma el 0 más el 200 y se divide por 2. Entonces, ¿eso cuánto les daría? 0 más 200 dividido en 2. 100. 100, justamente. Y acá se hace lo mismo. 200 más 400 y después se divide en 2. Y lo mismo en cada uno. Y sale eso, ¿ven? Aquí sale 100, aquí no quise ir punto con punto, ya está metiéndoles toda la animación, así que mejor más de un viaje, ¿ya? Yo les explico aquí. Y les voy a enseñar un truquito para que no tengan que estar siempre así como sumando estos dos y dividiéndolos por 2. Ustedes pueden ver cuál es la diferencia que hay aquí, y esa misma diferencia se la pueden ir sumando a la anterior y les va sacando la marca de clases que continúa. O sea, por ejemplo, yo aquí, ya, esta obvio que tengo que sacar el promedio, ya, pero esa es la más fácil. Ya, dice 0 más 200 son 200, lo divido en 2, me da 100. Con esta uno dice 200 más 400 son 600, 600 lo divido en 2 me da 300. Pero si ustedes ya se dieron cuenta que aquí hay una diferencia de 200, porque 100 más 200... Pero siempre va a ser la misma diferencia. Exacto, justamente. Entonces usted aquí ya no tiene... O sea, todos van a tener la misma diferencia. Exacto, justamente, que siempre calza con la diferencia que hay entre estos números. Porque se fijan que entre el número inicial y el final también hay un 200 de diferencia. Esa misma diferencia es la que se va a ir dando acá en las marcas de clase. Entonces acá, en vez de estar haciendo esto de aquí, de sumar y dividir por 2, uno, ¿qué dice? Ah, ya, pues le sumo 200. Entonces digo, ya, 300 más 200, 500, 500 más 200, 700 y 900. Y les va a salir más fácil, yo lo encuentro más fácil, estar sumando y dividiendo por 2 porque es menos procedimiento. ¿Se fijan? Ya. Y ahora vamos, queda un minuto. Lo más probable es que no voy a alcanzar a explicar todo esto, pero no importa, hasta donde alcancemos. Ya, ahora vamos a multiplicar estos dos. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar la media, el promedio.